Si quieren comenzamos, ¿les parece bien? Sí. Buenos días a todos y todas. Hoy damos inicio al seminario El hábitat precario urbano, revisado desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Esta es una iniciativa que hemos pensado y llevado a cabo varias organizaciones: la Red de Mujeres por la Ciudad, la Red Mujer y Hábitat América Latina, el proyecto ANIT Fondesit 31812, auspiciado por la Universidad Alberto Hurtado, Vértice Urbano y Sur Corporación de Estudios. Con este seminario, lo que hemos buscado es provocar un diálogo desde una perspectiva de género e interseccionalidad sobre 4 temas en torno al hábitat precario. Nuestro interés en este seminario es militante. Este 25 de octubre, con el triunfo del apruebo en Chile a una nueva constitución, todas y todas nos pusimos a trabajar con el anhelo de que en esta nueva constitución se asegure el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda digna, a una producción del hábitat desmercantilizado, desbancarizado y solidario. Y es por eso que nuestra propuesta es juntarnos durante 4 sábados entre noviembre y diciembre a conversar con investigadoras e investigadores, dirigentes y dirigentes sociales en torno a las siguientes preguntas y otras que aparezcan a la luz del debate. La primera pregunta es: ¿quiénes habitan en el hábitat precario? La segunda: ¿cuál es el tipo de vivienda al que se accede en este hábitat precario? La tercera: ¿cómo se representa habitualmente el hábitat precario por parte de las políticas públicas? Y la cuarta y última: ¿cómo sería posible un hábitat desmercantilizado, desbancarizado y solidario? Bueno, la primera sesión le hemos titulado La insolvencia y la precariedad urbana, y le hemos pedido a Pedro Pires, argentino, investigador principal de CONICET-UBA, que exponga y comparta sus reflexiones en torno al tema. Para esto tendrá 35 minutos, más o menos. Luego tendremos 3 bloques de comentarios, cada uno de 10 minutos. La primera comentarista será Yanina Zagal, profesora feminista, magíster en estudios de género y doctoranda en geografía, integrante de Ciudad Feminista y de la Red de Mujeres por la Ciudad. El segundo comentarista será Nelson Carroza, candidato a doctor en geografía, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Y en el tercer bloque lo compartirán Karina Stormezan, mujer pobladora, trabajadora social y magistra en estudios de género e integrante del movimiento Solidario Vida Digna y la Asamblea de Mujeres de la Bandera, y Carolina Espinosa, pobladora, madre, trabajadora cooperativista e integrante del movimiento Solidario Vida Digna y la Asamblea de Mujeres de la Bandera. Una vez terminada la ronda de comentarios, salirá un bloque de preguntas al expositor, comentadores y comentadores. Estas preguntas las pueden hacer por escrito en el chat y las vamos a ir recogiendo y leyendo en voz alta. Eso, adelante, Pedro. Bueno, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Alfredo y a Paula. La invitación me obligó a... En general, las invitaciones de Alfredo siempre vienen con alguna trampa, digamos, ¿no? La invitación me obligó a descentrar, digamos, ¿no? O sea, a introducir otras cosas en lo que yo venía haciendo, lo cual agradezco en serio, ¿no? Porque, digamos, es decir, me obligó a meterme en otras cosas que están adentro, digamos, de lo que yo venía haciendo, pero que yo no las veía y que lo abren un poco. Bueno, voy a poner una sola imagen que es el índice de lo que voy a presentar. No aparece. Pero está puesto, ¿eh? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Yo no. Sí, no importa. Qué emocionante. Bueno, es eso. Bien, entonces empecemos. Por un lado, yo le puse un título menos pretencioso y puse algo sobre insolvencia y precariedad en la ciudad latinoamericana, ¿verdad?
Entonces, yo empezaría hablando de la insolvencia como un concepto de nivel estructural, digamos. Es decir, entiendo a la insolvencia como una condición social que indica la ausencia de recursos para acceder mercantilmente, para comprar en el mercado, a los bienes necesarios para la reproducción social. Es decir, condición que puede calificar a individuos, a familias o a grupos. ¿Verdad? Es decir, esa ausencia de capacidad monetaria, o sea, de dinero, digamos, que sea para acceder a la totalidad o a alguna porción importante que, por lo tanto, pone en riesgo la reproducción de las personas. Es decir, es un concepto que indica una especie de punto ideal, ¿cierto?, abstracto, en un continuo de posiciones. Es decir, las condiciones sociales de producción y distribución de los bienes económicos explican que históricamente la población se ubica en esos diferentes lugares dentro del conjunto, del continuo solvencia-insolvencia. Lo vamos viendo. Se trata del resultado de una relación estructural entre ingresos y precios de los bienes necesarios para la reproducción. La reproducción de cada sujeto, individual o colectivo, depende de su posibilidad de acceder a un conjunto de bienes que ofrece el mercado. Esa posibilidad se relaciona con la cantidad de dinero que recibe como resultado de su lugar en las relaciones sociales de producción, distribución y consumo. Y a su vez, de la relación de esos recursos, ¿cierto?, con el sistema de precios de mercado, que tendiendo a satisfacer las condiciones de la acumulación, ¿verdad?, el sistema de precios se orienta por la recuperación de los costos, la concreción de la ganancia y la captura de rentas. En términos, es decir, no se orienta por la satisfacción de las necesidades, ¿no? En términos históricos, se trata de los efectos de la mercantilización generalizada y de su relación con la reproducción de la fuerza de trabajo y de la población en general. La desigual distribución del excedente económico es el resultado primario de la relación de trabajo, ¿cierto? E impide que todos obtengan los recursos monetarios necesarios para acceder mercantilmente a los bienes para la reproducción y particularmente a los bienes de la urbanización. O sea, definiendo de esa manera es su insolvencia. Esa condición no es algo fijo, sino que, tal como lo veo, se trata de la ubicación de los sujetos, sujetos individuales o colectivos, ¿cierto? Por ejemplo, familias, grupos, clases sociales, dentro de un gradiente entre dos polos opuestos que los definimos como tipos ideales. Es decir, un conjunto de posibilidades desde la capacidad económica plena, total, para adquirir todos los bienes necesarios, etc. Y por otro lado, la ausencia también total de los recursos económicos para sustentar la reproducción. En un punto la solvencia, en otro la insolvencia. Entre esas dos situaciones polares, que son ideales, existe una serie de situaciones concretas, ¿verdad?, que históricamente pueden aparecer, en las que se encuentra la población de cada ciudad, de cada sociedad. Es decir, hay una serie enorme de posibilidades de solvencia e insolvencia. Entonces, ¿cómo definimos o qué es lo que lo define? Digamos, por un lado, podemos definir atendiendo a condiciones estructurales y por otro lado, a condiciones individuales de los sujetos. La asociación con condiciones individuales atribuye al mérito de los sujetos su ubicación en ese continuo, ¿verdad? Si seguimos la noción de mérito de la academia, se dice que es la acción o conducta que hace una persona digna, en este caso digna de acceder a los bienes necesarios para su reproducción. Es decir, se trata de un merecimiento individual asociado con el esfuerzo que permite aprovechar las condiciones sociales para el acceso a los bienes para la reproducción. El resultado es, por lo tanto, responsabilidad de los sujetos, sea que se logre la solvencia o que se caiga en la insolvencia. Esto de caer lo uso porque es algo que usaba Macri en relación a la educación pública. Pobres los que tienen que caer en la educación pública. Bueno, entonces, sí, ahí eso es
esa es la lógica, digamos, ¿no?, de la insolvencia. La otra mitad, digamos, pero la otra mirada, la mirada estructural, nos diría que los ingresos dependen de tres fuentes fundamentales, ¿no? La ganancia de actividades industriales, comerciales o de servicios, la renta de propiedad inmobiliaria o de activos fiscales, financieros, y la venta de la fuerza de trabajo asalariada o no, o sea, formal o informal, ¿verdad? Entonces, podemos suponer que quienes se reproducen con base en la ganancia y la renta difícilmente caerán en la insolvencia, pero que no sucede eso con quienes se reproducen con base en la venta de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el lugar que se ocupa en ese continuo solvencia-insolvencia es el resultado de una condición estructural, las relaciones de producción y distribución del excedente, a lo que se suman las diferentes capacidades individuales y colectivas. Se suman sin duda, pero no son el determinante. Ese resultado, esa suma de lo estructural y esas condiciones particulares, es la base material de la diferenciación social. ¿Verdad? Bueno, insolvencia y precariedad laboral. Es decir, la sociedad capitalista, la insolvencia está asociada con una característica de las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Distribución y consumo, ¿verdad? Que coloca a un grupo en la imposibilidad de sostener su reproducción. Esto es, lo coloca en condiciones de precariedad. Además de ese hecho propio de las relaciones capitalistas, podemos percibir un proceso histórico de precarización, que le da una significación dinámica. Por una parte, la situación de insolvencia y su consecuencia como precariedad. Por la otra, procesos de precarización y sus efectos en la insolvencia. Es necesario, entonces, tener en cuenta los procesos históricos de precarización de la fuerza de trabajo y su relación con la insolvencia. La concreción más inmediata es la existencia en las sociedades latinoamericanas de un grupo o clase social, los llamados sectores populares. Ese es el conjunto relativamente heterogéneo de individuos y familias que no logran reproducirse dentro de las condiciones de mercado, ya que sus ingresos no son suficientes. Por ello, a ese grupo le resulta difícil o imposible acceder a vivienda, salud, cultura, relaciones sociales, experiencias, etc. Es el resultado de una situación característica de la estructura social de estas sociedades, ¿verdad? Y que se vincula con la conformación de los mercados urbanos de trabajo. No vamos a meter esto, hay mucho, ¿verdad?, sobre los mercados de trabajo urbanos en América Latina, creo que ahí está un poco la explicación. Lo que aquí vemos es un resultado histórico-estructural ya consolidado. Ahora bien, desde los años 70 del siglo XX, el predominio de orientaciones económicas y políticas neoliberales inició una fuerte transformación de las relaciones de trabajo que por medio de su flexibilización introdujo una tendencia a la precarización de lo que hasta entonces eran relaciones institucionalizadas o institucionalmente formales de protección propias de las condiciones de bienestar o de las orientaciones de bienestar. Esas tendencias se iniciaron en las sociedades avanzadas con la crisis del estado de bienestar. Y desde los años 80, por lo menos, comenzaron a transformar, a precarizar las relaciones de trabajo en América Latina. Es decir, las pérdidas de condiciones formales, protegidas y estables de los trabajadores, con la consecuencia del crecimiento del desempleo, del subempleo y de la disminución, digamos, de las protecciones en diferentes grupos que estaban asociados aún al empleo formal. El resultado más o menos inmediato es el movimiento, diríamos, de esos individuos, familias o grupos hacia el polo de la insolvencia en el continuo solvencia-insolvencia. La precarización del trabajo, como aparente tendencia del capitalismo actual, no solo parece mostrar un horizonte de creciente insolvencia, sino que una posible dependencia cada vez menor, esa dependencia de la relación solvencia-solvencia respecto de las relaciones de trabajo. Bueno, los ingresos reales, veamos ahora, y las precariedades. La insolvencia muestra claramente un agregado de precariedad, la imposibilidad de llegar al consumo necesario de las, digamos,
con base en las relaciones económicas predominantes. Esa falta de recursos suficientes o sea, esa precariedad, ¿verdad?, es falta de recursos, inestabilidad y riesgo, ¿verdad?, asociada a la condición de insolvencia. Ahora, no son condiciones homogéneas, sino hay una heterogeneidad importante a tener en cuenta. Se vincula con las precariedades. Muchas de esas precariedades están relacionadas con las normas estatales, ¿verdad? Por ejemplo, las que definen cerradamente el trabajo formal, introducen de esa manera el trabajo informal o precario. Este es el negativo del primero. Ausencia, ¿verdad?, de las condiciones que definen formalmente la prestación laboral. La realidad no se adecua a las normas y en tanto el trabajo existe y coexiste con la precarización de la ya precaria relación de producción, ¿verdad? Que esto supone una nueva precariedad como insolvencia. Perdón el juego de palabras. Ahora, inmediatamente encontramos otra precariedad social que se basa en un hecho social, el género. En condiciones iguales, las mujeres reciben remuneraciones menores que los varones en las mismas situaciones de trabajo. Además, las condiciones no son iguales y las mujeres tienen relaciones de trabajo de mayor precariedad que los varones. A ellos debemos agregar por lo menos dos aspectos. La importancia del trabajo femenino no remunerado, esencial para la reproducción y cuidado de la fuerza de trabajo, y el desconocimiento del papel social de la maternidad, sin la cual no existe la posibilidad de la reproducción social y particularmente de la fuerza de trabajo. Este hecho muestra el peso de normas sociales, culturales, que responden a relaciones asimétricas de poder, que están en los pliegues profundos de la sociedad, a la que suele llamarse patriarcado. Por otro lado, los precios necesarios para los bienes de la reproducción familiar no se diferencian según el género de quien necesita adquirirlos. Las familias en que las mujeres son la base económica se ven en condiciones de mayor insolvencia y precariedad. Análoga es la situación socialmente precarizada, con efectos en la insolvencia que sufren las personas trans. El prejuicio precariza y es motivo para que esa precariedad se expanda en las condiciones de captación de ingresos monetarios. La edad suele ser otro atributo con efectos negativos en los ingresos de los mayores, en igualdad de otras condiciones laborales, si es que acceden a trabajos remunerados, ¿cierto?, o jubilados con condiciones mínimas. La precariedad institucional, particularmente de aquellos sin papeles, para probar su estancia legal en un país, es una ocasión evidente, digamos, para el desconocimiento de las condiciones legales de la venta de su fuerza de trabajo, con efecto de ver disminuidos los ingresos, además de otros derechos. Eso en relación a, si introducimos el tema de precariedades en las ganancias, en los ingresos, ¿verdad?, se complejiza de esta manera. Pensemos los precios reales y las precariedades. Si bien los economistas dicen que los precios dependen del juego de oferta y demanda y que por tanto tienden a ser universales, sabemos que no es así. Una importante, no ya excepción, sino norma, es la precariedad territorial. Las heterogeneidades que suelen configurarse con relación al territorio en donde residen los sectores populares. Es decir, es un hecho que esa precariedad urbana sube los precios. Puede haber alguna racionalidad en la venta por porciones pequeñas, encarece los procesos de gestión, los costos de transporte, expendios, pudiera ser. Pero más bien parece el efecto de una suerte de monopolización basada en el asentamiento de la precariedad. Pocos oferentes y enorme dificultad para acceder a actores económicos competitivos. El agua con mercancía es un claro ejemplo, ¿verdad? ¿Es posible entonces precariedad institucional por falta de residencia legal que debilita las capacidades de negociación de los precios de los alquileres, ¿verdad?, bien, ¿cierto?, así como el ejercicio de otros derechos asociados con la residencia? Pasemos a esto. Pruebe su solvencia. Esto es el hecho. Un insolvente es alguien problemático en nuestra sociedad mercantilizada.
puede romper con la trayectoria de la valorización económica al producir un corte en la recuperación monetaria. Desde esa perspectiva, no interesa si puede o no consumir lo que necesita. Por eso mismo, es preciso identificar a quienes llevan ese peligro para las buenas costumbres comerciales del capitalismo antes de que esa ruptura suceda. La condición de solvente no es evidente. Por lo tanto, en algunas transacciones, como especialmente las relativas a los arrendamientos urbanos o a compras en crédito, es preciso mostrar pruebas. No es suficiente ser solvente ni parecerlo, es necesario probarlo. Fíjense, así como en el derecho penal, la inocencia es el supuesto hasta que no se pruebe lo contrario, en las relaciones mercantiles el supuesto es la insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario. Esa prueba es compleja. Se trata de la diferencia que en español existe entre el ser y el estar. No es suficiente probar que se está solvente mostrando dinero, dado que se puede dejar de estarlo inmediatamente, ¿verdad? Debe probarse que se es solvente. Esto puede considerarse una condición meramente económica, porque sería garantizar el cumplimiento de una operación más allá del momento de ese cumplimiento, del inicio. Pero va más allá de esto. Es un reconocimiento de que de alguna manera se trata de un nosotros, de un grupo, es decir, alguien a quien podemos tener confianza, o sea, confianza de mercado. La prueba fundamental sigue siendo que se tiene trabajo, y especialmente trabajo sostenible, reproducible, se tiene hoy, se tendrá mañana, aunque esto sea cada vez más difícil. No necesariamente porque se basa en un contrato formal, ¿verdad?, sino por las condiciones reales en las que se da. Se trata de alguien que se gana la vida. ¿Cómo no tenerle confianza? ¿Cómo probarlo? Se puede exhibir recibos de salarios. Si no es el caso, se puede presentar una tarjeta de crédito, ¿verdad?, que cubre eso. O por lo menos una cuenta bancaria, digamos, que diría que usted es una persona seria, además de solvente. También se pueden exhibir declaraciones de impuestos, si no son muy problemáticas, pero todas esas pruebas difícilmente estarán al alcance de quienes deben probar su solvencia. Se trata de la contraparte, o sea, de quien alquila o vende, que esa contraparte quede conforme con las pruebas que le podemos mostrar. Por eso mismo, también podrá pedirse prueba del lugar de residencia. Si es en esos lugares mercantilmente malditos, ¿verdad?, las cosas serán más difíciles, no solamente para conseguir trabajo, sino crédito. Ahora, existen casos interesantes que se salen de esto. Uno es el de la insolvencia putativa, es decir, la consideración o reputación de alguien de una condición que no le corresponde. Los rasgos físicos suelen tener una base para ese juicio que tendrá a incrementar los precios, ya que se supone que el riesgo es mayor. Color de la piel, vestimenta, el habla, la etnia, etc. Esa situación muestra una discriminación que asocia esas condiciones con la insolvencia, en tanto que la asociación más profunda es con una supuesta incapacidad para producir los recursos necesarios, por lo tanto, para participar de una relación mercantil en particular, es decir, casos de no mérito. Si miramos esos casos desde otra perspectiva, vemos la sustitución del ciudadano por el cliente mercantil. No tiene que alegar derechos, tiene que mostrar solvencia. Relacionado con esto, encontramos otra situación paradójica que pareciera la negación de la anterior y que es la insolvencia autonegada. Se concreta no solamente en la afirmación de que no se es insolvente, sino que su falta de recursos se debe a una situación circunstancial que puede ser revestida. Un caso real les pongo. Se trata de usuarios insolventes del servicio de distribución eléctrica que en el momento de su privatización en Buenos Aires estaban conectados clandestinamente al servicio. Declaran, y sí, saco con comillas. Por empezar, esto no es una villa, no se confundan, no vivimos. La tierra está subdividida y somos usurpadores, sí, pero queremos pagarla. Y le pedimos al gobernador que llegue acá con ese plan de darle un lote a la familia que lo ocupa.
Y así como queremos pagar la tierra, porque todos somos trabajadores, también queremos pagar la luz. Que nos pongan los medidores y que después se la corten al que no la paga. Que nos den la posibilidad de pagar. Se lo pedimos, por favor. Dicen varias cosas. La insolvencia como discriminación. ¿Ah? El predominio del mercado sobre los derechos. Dos cuestiones que se combinan. El derecho es para los insolventes, el mercado para los solventes. La asociación de trabajo con solvencia y la descalificación de quien no paga la cuenta de luz. Además, esa proposición pareciera implícitamente diferenciar la significación del hábitat respecto, por ejemplo, de la educación o la salud. En ese implícito sería legítimo reivindicar el derecho a la salud y a la educación, pero no el derecho a la vivienda, y más aún a la ciudad. Si damos otro paso, podemos aventurar que acceder a la vivienda como derecho es entendido como socialmente descalificador. De allí que, por favor, queremos pagar. Es decir, queremos ser como todos, en el fondo. Si la solvencia se asocia al trabajo, somos trabajadores, dicen, la insolvencia tiende a corresponder a quienes no trabajan. La discriminación de vago, de la insolvencia, se potencia con una calificación implícita que ha permeado en el sentido común de la sociedad y particularmente de los grupos desfavorecidos, es asociado a visiones meritocráticas. ¿Qué pasa con el Estado? Los párrafos anteriores han introducido una cuestión, ¿verdad?, anunciada: el Estado y las políticas de bienestar. Reconozcamos que se trata de una de cal y otra de arena, diríamos. La institucionalización de las condiciones que definen la solvencia e insolvencia es resultado de normas estatales. Al mismo tiempo, de allí salen, deberían al menos, las políticas de bienestar que atienden a la población insolvente. La mirada, es decir, el Estado contradictorio, por cierto. La mirada más sencilla ve en esas medidas, digamos, para combatir la insolvencia, un aporte en favor de la solvencia de los insolventes, sea por incrementos en los ingresos, por medio de redistribución secundaria o redistribución del excedente. Así sería posible superar en cierto grado las limitaciones estructurales del componente ingresos, ¿verdad?, de la relación. Pero igualmente, la intervención estatal puede modificar los precios con políticas que disminuyen los costos de los productores y distribuidores, básicamente de políticas fiscales, u ofrecen subsidios a los consumidores. El tema central es el reconocimiento de los derechos y su garantía por el Estado. Mencionamos la naturalización de algunos casos, de la salud y la educación, en su consideración de derechos de ciudadanía, y por ello desmercantilizados, ¿no es cierto?, en un grado importante, con regulaciones y gasto fiscal. La tendencia, por el contrario, ha sido el paso del derecho a la mercancía, con el incremento de la insolvencia y de las condiciones de precariedad. También es relevante tener en cuenta los efectos paradójicos de los programas habitacionales públicos por la suba especulativa del precio del suelo y el consecuente incremento de insolvencia para participar en esos programas que no previeron ese efecto tan natural en nuestra sociedad. Para no mencionar la enorme cantidad de políticas urbanas orientadas a garantizar la ganancia inmobiliaria por diferentes medios. Todos por lo general incrementan la insolvencia. Normas de usos de suelo, utilización del suelo fiscal para proyectos mercantiles, etc. Así, entre renovaciones, reurbanización, distritos dinamizadores, centros comerciales, etc., ahora la financiarización, ¿verdad?, la ciudad se vuelve cada vez más cara y la lista de insolventes cada vez mayor. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el mercado urbano informal, ¿verdad? Las normas que rigen las relaciones del mercado informal son otras. No son leyes estatales, sino se trata de una normativa social, cuyo peso no se basa en la posible coerción estatal, sino en costumbres comunitarias, ¿cierto? Sí en la posible coerción, no necesariamente violenta, del grupo, aquello que los sociólogos llaman el control social. La insolvencia individual, en un medio caracterizado por la insolvencia colectiva, supone relaciones diferentes.
Esto depende, por un lado, del grado de mercantilización de las relaciones en cada asentamiento, ¿verdad? Los mecanismos de control de las condiciones para el cumplimiento de quienes alquilarán o comprarán bienes inmobiliarios irregulares son, por lo general, parte de las relaciones de vecindad, parte de esos vínculos, ¿cierto? Y de nexos. También dependerá del nivel de penetración del crimen organizado y su control del mercado informal, del mercado, sí, informal, inmobiliario informal, local. De esto, ¿verdad? Las favelas dicen mucho, ¿no? Hay mucho sobre eso. Entonces, precariedad e insolvencia suelen ir juntas en nuestras ciudades. No lejos de ella está la discriminación. ¿Qué no está dicho en esto? Este texto muestra solamente una cara de la cuestión. Frente a las condiciones de insolvencia, frente a la precarización y a la discriminación, encontramos respuestas que las contradicen. Básicamente, acciones sociales no mercantiles, de reproducción y protestas, demandas frente a las agencias estatales. Múltiples formas de solidaridad dentro de las familias, entre ellas, y en organizaciones que contribuyen con recursos, monetarios o no, y con trabajo a la reproducción de la familia. Comedores, comercio no mercantil, colaboración en autoconstrucción, etc. La construcción de fuertes autónomas de trabajo y de producción, como las fábricas recuperadas, las cooperativas de cartoneros y demás. La protesta social, que demanda del Estado acceso a los bienes necesarios para la reproducción y el reconocimiento de los derechos al trabajo y a la vivienda, completan ese marco, ¿verdad?, sumamente importante, que es la otra cara de este fenómeno. Y un brevísimo anexo final. Las mujeres acumulan todas las precariedades, por lo tanto, la insolvencia. Además de las propiamente de género, ¿verdad?, precariedades de clase, de edad, institucional, territorial y el prejuicio. Dentro de ellas, particularmente, las mujeres solas con hijos. Una cosa interesante es que, digo, en las tomas de tierras que ha habido en los últimos días en Buenos Aires, el sector fundamental han sido mujeres jefas de hogar y mujeres solas sin hijo, llamadas madres solteras, pero no necesariamente son solteras, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No me pasé el tiempo, ¿no? No, para nada. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Y ahora le vamos a dar paso a Yanina Zagal para que haga sus comentarios y luego al final vamos a hacer las preguntas a todos. Adelante, Yanina. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muy contenta de estar en esta discusión. Sobre todo en un espacio como es las actividades que realiza Sur Corporación, que están pensadas en esta formación de masa crítica, en esta formación y autoformación en torno a una mirada de la ciudad que nos permita recuperarla, una mirada crítica sobre las políticas públicas y más en este contexto de la agudización de las contradicciones de clase en las que vive Chile y por las que atraviesa América Latina. Como les decía, soy Yanina Zagal, soy de la organización Ciudad Feminista y me gustaría traer esta jornada algunos puntos a la discusión que tienen que ver justamente con esta mirada que nos propone Pedro sobre la solvencia e insolvencia y pensar en la centralidad de una política del suelo para Chile, a propósito del proceso constituyente que está abierto, pensar en cómo hoy día proponemos otro abordaje sobre la tenencia y la propiedad del suelo. Y pensando en esta discusión específica sobre la insolvencia, me gustaría traer esta discusión sobre el acceso de las mujeres a la vivienda, específicamente con dos temas que voy a abordar, que el primero es el régimen de sociedad conyugal, en el cual las mujeres en Chile, el 70% de las mujeres casadas en Chile se encuentran este régimen de sociedad conyugal que está consignado en el Código Civil, obliga a que los regímenes de tenencia y de propiedad estén a manos de los maridos, a manos del jefe de la sociedad conyugal, que es el marido para la legislación chilena, y donde las mujeres muchas veces no pueden disponer libremente de los bienes, no pueden vender, por ejemplo, un bien, pero también muchas veces no pueden dejar... congelada, Yanina. ¿Sí? ¿Ahí volví? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí?
Bueno, decía que donde no se puede disponer libremente de los bienes raíces, a propósito de esta sociedad conyugal, pero además con una mirada específica sobre la imposibilidad de dejar a sus agresores, producto de este régimen de tenencia, producto de esta imposibilidad de independencia económica. Entonces preguntarnos en Chile quiénes son los propietarios, quiénes tienen la propiedad de las viviendas, y también la consideración que la política pública ha realizado sobre las viviendas, donde hoy día tras la crisis vemos que son también espacios productivos, siempre fueron espacios productivos, es decir, la mesa del comedor alberga a la familia y los trabajos de cuidado, pero también es el escenario donde se producen ganancias para la familia y para el grupo familiar. Entonces, pensar en esta crisis de los cuidados a propósito de la insolvencia es muy importante, y sobre todo algo que nos llama mucho la atención a las feministas, y es que las denuncias por violencia intrafamiliar, que es el único instrumento en Chile que permite denunciar a los agresores de mujeres, las denuncias durante la pandemia disminuyeron dramáticamente en todo el país. Eso significó que el Estado no garantizó que las mujeres pudiesen acceder a otros mecanismos de denuncia que no fuera el presencial en comisarías y en las policías. Entonces vemos que esta desprotección llega hasta el terreno de la vivienda, donde además estas cifras disminuyeron, pero lo que nos dice el movimiento de mujeres es que la violencia ha aumentado también el allegamiento, el hacinamiento, lo cual para nosotras las feministas es muy importante, ya que potencia aún más la violencia sexual, con espacios de cuidado donde las escuelas hoy día están cerradas, ¿verdad? Donde esos espacios de protección no están disponibles, qué es lo que sucede al interior de los hogares, y esta política de precarización de la vida, que si pensamos en las demandas del 18 de octubre, el gran emblema de esta idea de la precarización de la vida, es justamente lo que el movimiento de pobladoras y pobladores ha denunciado históricamente en Chile, esta condición estructural de marginalidad, en la que bueno, todos y todas deben conocer también cómo en Chile la desigualdad tiene una expresión socioterritorial importante, y cómo esta producción de vivienda va a afectar específicamente a las niñas, a los cuerpos feminizados, a las disidencias sexuales. La literatura nos indica que las niñas desaparecen prácticamente de sus barrios, de las calles de sus barrios, entre los 9 y los 13 años, producto de condiciones de violencia estructural, donde tienen que retrotraerse a espacios domésticos y no participar de la vida comunitaria de sus barrios, producto de este patriarcado instalado en una formación de barrios y viviendas que tiene una mirada profundamente patriarcal, y más en el caso de la vivienda social, que es la que se ha producido en Chile. Entonces, estas formas de sofisticación del neoliberalismo en las ciudades es algo que nos interesa con fuerza denunciar. Nos encontramos frente a la Ley de Integración Social y Urbana promovida por el gobierno de Sebastián Piñera, la cual, producto de la crisis, paralizó su discusión en el Senado, pero está todavía presente, y lo que nos dice esta ley es justamente la desarticulación del sujeto político poblador, donde nuevamente este Estado, y la pregunta que nos plantea Pedro, ¿y qué pasa con el Estado? Es muy importante pensar en qué es lo que ha hecho este Estado en Chile, este Estado que ha sido subsidiario, ¿verdad?, que produce una estratificación de la pobreza, donde invita a los pobres a competir por el subsidio de la vivienda social, al mismo tiempo que no se puede el Estado volver un constructor de la ciudad, sino que tiene que competir por el precio del suelo con los privados. Hoy día es inconstitucional, por ejemplo, que en Chile el Estado construya y tiene que ingresar al mercado, ¿verdad?, donde lo que compra son terrenos alejados del centro, y donde la mirada que se propone de la integración social hoy día es mezclar ricos con pobres, asumiendo que los pobres tendrían que salir de sus barrios y no pensar en cómo llevamos infraestructura de calidad a sus propios barrios. Entonces, esta mirada sobre la ubicación, sobre la localización que realiza el Estado, nos invita a pensar en cómo articulamos una planificación insurgente, una planificación rebelde, que cuestione este orden, y que
por un lado, cuestiona este orden subsidiario producido por el Estado, pero por otro lado, la liberalización del suelo a propósito del mercado inmobiliario, donde también se produce una vivienda que no necesariamente es la vivienda social, pero que es una vivienda absolutamente cara y precarizada, tanto en sus metros cuadrados como en sus formas constructivas, y pensar en quienes viven también en esos lugares va a ser importante para que consideremos no solamente aquellos empobrecidos, ¿verdad?, como los que están llamados por la política urbana a ser precarizados y constantemente marginados, sino Te también... quedan 3 minutos, Janina. Ok, sino también otro sector, por ejemplo, las poblaciones que llegan a vivir al centro y que se encuentran con arriendos extremadamente caros, ¿verdad? Y con una forma de vida que no ha sido cuestionada y que hoy día a propósito de la pandemia invita también a ser repensada. Entonces me gustaría, para cerrar esta intervención, preguntarnos cuál es el derecho a una ciudad feminista, cuál es el derecho a una política urbana y de vivienda desde el feminismo que cuestione, ¿verdad?, esta idea estática de que la vivienda es un lugar de producción, perdón, de reproducción, sino que también las viviendas son parte del andamiaje de las ciudades y son clave que los estudios territoriales consideren esa mirada. También pensar en el potencial social de lo colectivo, donde hoy día recuperamos, después del 18 de octubre, vemos que todo es posible, que se corre el margen de lo posible, y donde además tanto las urbanistas, geógrafas, arquitectas feministas, tenemos que decir con mucha fuerza el estado de la militarización de nuestros territorios. Hoy día en Chile nos encontramos en un toque de queda que agudiza la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados durante la noche, ya que se ven imposibilitadas de pedir ayuda, de salir del lugar donde se encuentren viviendo violencia. Entonces vemos que toda esta batería de sofisticación de políticas neoliberales se encuentra agudizada aún más en el contexto de rebelión popular. Entonces quedarme hasta ahí y ya retomar para la discusión con las compañeras y compañeros. Muchas gracias, Yarina, por tus comentarios. Le damos el pase a Nelson Carroza, si se puede. Hola Paula, hola a todos y todas. Bueno, primero que todo me gustaría, por supuesto, agradecer a Paula y a Nina la posibilidad de poder estar acá, también a todas las organizaciones convocantes. Me parece que este espacio, sin lugar a dudas, es muy, muy importante para poder reflexionar en conjunto, vinculado justamente a tres conceptos muy, muy importantes en el pensamiento urbano latinoamericano, como hábitat, género e interseccionalidad. Entonces, desde ahí, por supuesto, agradezco la posibilidad de estar acá y el espacio de poder debatir en conjunto. Por supuesto, también saludar a las personas que nos están mirando, ¿no? A las organizaciones también que nos escuchan. Y bueno, me gustaría poder estructurar mi presentación, porque el tiempo corre, por supuesto, en tres ejes, en tres temáticas. La primera, situar y valorar la importancia de la propuesta que nos hace Pedro respecto a la insolvencia. Una segunda parte vinculada a poder dar cuenta de este diagnóstico de la insolvencia en Chile. Ya Yanina, por supuesto, adelantó muchas cosas. Y finalmente cerrar con algunas reflexiones y claves para discutir, y por qué no también algunas aplicaciones del concepto mismo. Bueno, yo primero sitúo la apuesta de Pedro, sin lugar a dudas, como una propuesta explicativa de la desigualdad socioterritorial latinoamericana, que me parece muy, muy importante. Decir eso, ¿no? Está localizado, está situado en una geografía particular, y eso es muy, me parece, merecedor, sobre todo cuando a veces es mucho más fácil este tránsito entre ideas desde el norte hacia el sur, ¿no? Y cómo adaptamos o queremos, de cierta manera, no sé, explicar nuestros propios procesos con teorías que están construidas en otros marcos epistémicos, y en ese sentido me parece muy valorable, por supuesto, la apuesta de Pedro, y en ese sentido, una segunda dimensión también que yo relevo es básicamente la articulación, por un lado, de explicar esta insolvencia desde la dimensión de la producción, que siempre ha sido muy, muy importante a nivel de la teoría social latinoamericana, ¿no? La posición que uno tiene en la estructura productiva y ocupacional, pero al mismo tiempo intentar combinarla también con esta otra dimensión que a veces no dialoga mucho con la anterior, que es la del consumo, o mejor dicho, el acceso a bienes públicos. Y en ese sentido me parece que la apuesta está también en eso, ¿no? En poder conjugar estas dos dimensiones que en muchos casos
no debaten, sobre todo en las teorías, por ejemplo, de estratificación social. Lo que me ha gustado mucho, por supuesto, ha sido ciertamente entender a la insolvencia como una gradiente, ¿no? Como una gradiente a la desigualdad, una posición relativa que por supuesto va cambiando, que se vincula a distintas trayectorias y a distintas características, y por supuesto, como muy bien Pedro mencionó, la dimensión de género es fundamental para poder entender los conceptos de insolvencia en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el contexto de estos procesos en Chile? Y me gustaría poder dar tal vez 4 o 5 puntos muy breves, por supuesto, no tengo tiempo para ahondar en cada uno, pero que me parece que son importantes para contextualizar y situarnos en el debate sobre la insolvencia. Lo primero es que, bueno, Chile cumple casi 40 años de un modelo dominante, hegemónico de producción habitacional. En ese sentido, me parece que el nuevo contexto constituyente ciertamente cuestiona profundamente este modelo, ¿no? Que algunos llaman el ABC, ¿no? Que, organizado por el ahorro, el subsidio y el crédito. Por supuesto que no solamente esto está en Chile, sino es una forma, una ideología política de la política social latinoamericana, por supuesto, y lo que también se cuestiona ciertamente es la injerencia de los actores privados también en esta política. Básicamente es la banca, constructoras e inmobiliarias. En esta crítica, ¿no? En estos 40 años de este modelo, cuáles son las consecuencias o cuál es el diagnóstico crítico, por supuesto, que hago yo en el caso chileno y también, bueno, de Santiago y de regiones. Básicamente, pese a todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos y el Estado en poder proporcionar y poder consolidar esta política, existe un incremento exponencial del déficit habitacional. Es decir, pese a los esfuerzos que esta política ha desarrollado, en paralelo existe ciertamente un incremento del déficit habitacional, y en la actualidad, en el caso de Chile, existe un requerimiento de 400.000 nuevas viviendas, que es muy importante poder, por supuesto, mencionarlo. Un segundo punto me parece relevante para poder entender y contextualizar el tema de la insolvencia. Básicamente esta brecha que existe entre los ingresos por un lado, los ingresos familiares, y por otro lado el aumento del precio del suelo, la vivienda y el alquiler o el arriendo. En los últimos 10 años en Chile, en Santiago en particular, se han expresado de cierta forma una brecha muy significativa entre los ingresos de los hogares y, podemos decir, el acceso al suelo, a la vivienda y el arriendo, y me parece muy importante dar cuenta de esta segmentación. Ahí a la gente que le interese, los estudios de Francisco Vergara, Javier Ruiz Tagle, por supuesto, ahondan y profundizan mejor que yo en esa dimensión. Por otro lado, es importante, como tercer punto, destacar el aumento promedio del endeudamiento de los hogares chilenos, y ahí tenemos estudios muy importantes del Banco Central que denuncian más o menos el endeudamiento alrededor del 75% de la deuda, ¿no?, que tienen las familias, y eso me parece un porcentaje, uno de los más altos de Latinoamérica, y me parece muy, muy relevante poder mencionarlo. Y finalmente, otro elemento que da cuenta de este modelo es el sostenido aumento de los campamentos en Chile, ¿no? Al contrario de lo que uno piensa, a pesar de todos estos esfuerzos, los campamentos no se han reducido, sino por el contrario, los campamentos aún aumentados, han tomado características bastante particulares, por ejemplo, la emergencia de campamentos vinculados a procesos migratorios o de migrantes en el norte, el aumento, por supuesto, en la comuna y región de Valparaíso también. Y en ese sentido, pese a todos los esfuerzos, reitero, estamos de esta forma evidenciando también estas 4 dimensiones que yo la veo como dimensiones que se articulan, tanto esta brecha de ingresos y el acceso a la vivienda, el aumento del endeudamiento, el aumento del déficit habitacional y por otro lado sostenido aumento de los campamentos. Entonces el debate, o lo que me gustaría proponer, es que si este modelo básicamente se está agotando, o efectivamente este modelo nunca ha sido suficiente para dar cuenta de los procesos de demanda habitacional que requiere, en este caso, Chile, digamos. Y me parece muy importante poner estos dos elementos, por un lado la discusión sobre el agotamiento, la insuficiencia en el actual proceso constituyente, vinculado no solamente a la vivienda, por supuesto, como un derecho, que me parece que va a ser clave en las discusiones que se vienen prontamente, sino también discutir la naturaleza propia de cómo el sistema de vivienda produce, ¿no? Y en ese sentido, es decir, no solamente es el modelo, ¿no?, y las consecuencias del modelo, sino también la naturaleza misma de cómo estamos pensando la producción de la vivienda. Y ahí me parece que los agentes, tanto movimientos sociales
deben ser protagonistas también de la producción y de los stocks de viviendas. Te quedan 2 minutos, Nelson. Perfecto. Entonces, para cerrar, me gustaría plantear 2 preguntas y que se vinculan básicamente a que si este modelo de producción habitacional necesita, primero, si la insolvencia es un producto de este modelo de producción habitacional, o podemos decir que la insolvencia se constituye como una causa de este modelo, es decir, este modelo necesita la insolvencia para reproducirse. Entenderlo como una causa o al mismo tiempo como una consecuencia, me parece importante. En segundo punto, sí, la dimensión de clase, raza y género, que por supuesto se puede discutir aquí, son dimensiones organizadoras también de este proceso de insolvencia, es decir, que las mujeres tengan menores ingresos, que personas migrantes tengan falta de acceso a la vivienda, no solamente se considera una consecuencia, sino puede ser una causa o dimensiones organizadoras de este proceso. Y finalmente, además me gustaría también, para cerrar con una mirada optimista sobre esto, es que la insolvencia también tenemos que pensarla no solamente como algo, no solamente como una precariedad, sino yo también creo que la insolvencia, sobre todo en el contexto de Chile, también está lleno de oportunidades y está también, ¿por qué no?, lleno de esperanza. Si nosotros giramos el concepto económico que está detrás del concepto de insolvencia, vinculado básicamente a la dimensión mercantil capitalista, nos vamos a dar cuenta que la insolvencia también está, y al mismo tiempo, lleno de lucha, de resistencia, y también de propuestas que están generadas, por supuesto, desde los movimientos sociales, desde distintos territorios, y que nos permiten pensar ciertamente el hábitat desde otro lugar. Entonces, es pensar la insolvencia como una crítica, pero también como una oportunidad de ver la virtud también que existe, y Pedro también lo mencionó, por supuesto, de entender también la relevancia de los movimientos sociales, ¿no?, de mujeres, ¿no?, no del movimiento solamente poblador, yo le llamaría el movimiento de pobladoras, ¿no?, detrás de justamente poder, de cierta forma, enfrentar a este modelo mercantil capitalista que da cuenta de la producción habitacional en nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Nelson. Anoté las preguntas por si acaso para después las podamos o si las quieres volver a leer en el momento de las preguntas para socializarlas y conversarlas. Bueno, le damos el paso en el tercer bloque que van a compartir Karina Stormsan y Carolina Espinosa. Así que sí se pueden sacar... Perdón. Bueno, hay 2 o 3 cosas. Pedro, todo, bueno, todavía faltan un bloque de comentarios. Que yo haga un breve comentario. No, todavía faltan comentarios de Karina Stormsan. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. ¿Ahora sí me escuchó? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días, agradecemos esta invitación. Nosotras somos representantes de Movimiento Solidario Vida Digna. Trabajamos en la zona sur de Santiago de Chile, la comuna de San Ramón. Esta comuna pertenece a la periferia de Santiago, o sea, estamos por fuera del círculo de la circunvalación Vespucio, que es como físicamente lo que un poco demuestra que las ciudades se van precarizando físicamente también. Entonces, traemos un poco a esta conversación la experiencia desde la urbanidad misma, desde la mujer urbanizada y precarizada dentro de las condiciones que nos presenta el mercado. O sea, siento que ya no tenemos que aportar tanto a lo que ya se dijo. Montones de estudios ya lo dicen, la visión también de género e interseccional evidencia que existe una precarización que ya está instalada, y a lo que también hablaban de, bueno, ahí Pedro
habló mucho del tema de la insolvencia, sentimos que es expresión de la explotación. O sea, no hemos dejado en todo este tiempo de sentirnos explotadas y explotados. Por lo tanto, ahí ya hay como un punto de partida, por lo menos desde donde nosotras o nosotros como pobladores y pobladoras nos enmarcamos. Como les decía, llevamos 10 años en este territorio, trabajando desde las iniciativas comunitarias de la educación popular, y hace 5 años comenzamos a entender que nuestro territorio tenía la necesidad y la carencia de la vivienda. ¿Por qué? Porque en todas las casas hay hacinamiento, las familias crecen pero no obtienen vivienda, sino que se allegan o siguen estando hacinadas dentro de sus casas. En este territorio también existe una masa, digamos, importante de mujeres desempleadas, de mujeres que son madres solteras, como se mencionaba antes. Entonces también tenemos que contextualizar en dónde estamos, con nuestro territorio, y yo creo que los territorios periféricos tienen esas características. Como movimiento trabajamos el tema de la vivienda porque se nos hizo una necesidad real, clara y súper tangible dentro de lo que se espera en un trabajo comunitario. Bueno, la mayoría de nuestras socias, digámoslo así, de las personas que componen los comités de vivienda son mujeres. Y eso es una realidad también, desde los comités o desde los conjuntos que postulan a una vivienda social. Por lo tanto, tenemos como claridades de que la precarización está instalada, no es como que la estamos discutiendo. No se llega a cuestionar incluso. Nuestras vecinas llegan a nosotros, no solamente no teniendo casa, sino que en Chile no se garantiza la educación, no se garantiza la salud, se mercantilizan todos los derechos sociales, por lo tanto, estamos en una constante realidad de precarización. Por eso como que lo llamamos explotación, no es como que, no sé, es algo más instalado. De ahí que nosotras comenzamos a entender que el trabajo y la construcción de comunidad, que es nuestra apuesta, construir una comunidad organizada, es dentro de las necesidades que nos llegan desde las propias familias. Y la suma de esta explotación precarizada que es la realidad de la mayoría de las mujeres, se le suma además la explotación de los cuerpos, que es una realidad mucho más a la interna, y es donde nosotras tenemos que comenzar a hacer trabajo más desde el feminismo, más un trabajo como en la precarización emocional. O sea, acá no es solamente una precarización que tenga que ver con lo económico o que tenga que ver con lo material. La real precarización de nuestra mayoría de mujeres es que no hay una riqueza, como no hay tierra, no hay educación, no hay salud, hay una pobreza mucho más interna, mucho más emocional, mucho más espiritual, y eso es lo que en realidad es nuestra realidad. No sé si la Cari, bueno, por eso queríamos también como situarnos y contextualizar, porque el proceso constituyente... Claro, te quedan 4 minutos. Ya. Les quedan
Ok, el proceso constituyente para nosotros no, o el estallido social no vino a arremecernos, porque nosotros llevamos muchos años en este contexto. Vino sí a fertilizar y a darnos mucha más energía y a comprender mucho más el proceso de las cosas y a entender mucho más la precarización también. Sin embargo, sabemos cómo son las reglas del juego, entendemos estos 40, 30 años de miseria y sabemos cómo se ha vendido el suelo y cómo no nos van a garantizar con una ley de integración social la vivienda. Cari, no sé si quieres, por favor. Aprovechar los minutitos que quedan para complementar lo que decía la Caro. Precisamente como también transparentar que nos costó como un poco hilar la idea de insolvencia, como llevarla a la realidad de nuestro territorio, precisamente porque veíamos que estos prejuicios que se hablan como la precarización, los prejuicios que circulan en relación al ser insolvente, no solamente es como un prejuicio económico, sino que se encarna en los cuerpos, en la violencia concreta. Entonces, aquí es precisamente algo que empezamos a trabajar con comités de vivienda y siempre decimos la lucha no es solo por la vivienda, sino que es por la vida digna, en el sentido de que, por ejemplo, desde concreto, desde cómo parte esta experiencia en las asambleas de mujeres, es porque partió el primer comité de vivienda y nos vamos dando cuenta que las mujeres se ven más perjudicadas de poder asistir, por ejemplo, por la violencia machista, los maridos no la dejaban asistir, o también toda la precarización emocional que hablaba la Caro. Entonces también cómo nos hacemos cargo de esa dimensión, que cuando nosotros estamos como de la otra cara de la moneda, como si fuéramos como los explotados, las insolventes, pero que también quedan fuera de los derechos. Por ahí se dijo también que como una especie de dicotomía de que el ser para los derechos eran para los insolventes. Nosotros vemos que eso tampoco es así, como no hay derecho a la vivienda. Como ejemplo concreto, estoy hablando súper rápido por los minutos que quedan, tenemos el ejemplo actual en el comité Angélica Uli, que está luchando por el terreno de La Platina, en la zona sur de Santiago, un megaproyecto, hay criterios de prelación que se están en este momento decidiendo, y vemos cómo no hay ningún criterio que apunte hacia la feminización de la pobreza, o sea, solamente se habla de vulnerabilidad desde un instrumento, el registro social de hogares. Nosotros como movimiento estamos hace rato como alertando de cómo estos instrumentos precarizan aún más como la vida, una especie de competencia entre quienes más vulnerables, y en ningún lado se visualiza la situación de las mujeres jefas de hogar, que son principalmente las que componen nuestros comités. Entonces es como sumamente complejo porque la violencia está desde el nivel como institucional, de cómo el Serviu mira, selecciona a las familias, focaliza de manera súper perversa, entre comillas, y también la violencia que está en el territorio, en la cultura. En ese sentido, como para dar un poco también la vuelta y tal vez de ahí iniciar la conversación, nuestro proyecto, como decía la Caro, de comunidad organizada, piensa que no solamente la lucha por la vivienda, por la vida digna, desde ahí se levantan comités. Actualmente tenemos 4 comités andando, se está comenzando a formar un quinto comité ya en 3 comunas de Santiago. Tenemos asambleas de mujeres en los territorios, pensando también en que es necesario un espacio diferenciado, separado, en donde las mujeres podamos sentirnos más seguras y confiadas. Se están levantando redes de abastecimiento que empiezan a surgir también a la luz de la cuarentena, que visibiliza más esta precarización en cuanto a las mujeres, sobre todo que estamos como encargadas de los cuidados y crianza. Todo eso se tensiona, se visibiliza infinitamente más en estos meses, desde el tema de la alimentación a también los cuidados. Desde ahí el estrés, lo sobrepasada que están las mujeres también en las poblaciones, hace que levantemos una red de terapeutas que está recién surgiendo en La Bandera y nos tiene súper contenta. Comités de bienestar también, pensando en esta dimensión más social, de apoyo, de escucha, de contención, con parte importante también del desarrollo de cómo generar comunidad. No es solamente un aspecto económico, lo es tener una vivienda física concreta, pero también es cómo nos relacionamos ahí. Y ahí como fuertemente hemos puesto nuestras intenciones. No sé si quedan más minutos, no sé si la Caro quiere decir algo más. Dale, vaya. Les quedan 2 minutos. Les quedan 2 minutos. No sé, Caro, si queréis mencionar algo más. No, está bien, o sea, siento como que
en realidad es para allá hacia donde nos gustaría impulsar la discusión o ser un aporte en verdad, porque nuestra postura es desde los movimientos sociales, es de un movimiento social en específico que tiene el horizonte bastante claro, el camino trazado, sin embargo estamos siempre aprendiendo a generar comunidad. Somos personas de distintos rangos etarios, somos personas distintas, muy diversas, que intentamos avanzar hacia la construcción de una comunidad, porque como dice mi compañera, no tiene que ver con, o sea, es reemplazar estas relaciones mercantiles, estas relaciones de competencia, lo que siempre nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, de tener como... Un minuto. Sí, de tener estas como relaciones de competencia, nosotros queremos como subvertirlas, ojalá que no existan. Por lo mismo el proyecto tiene que ver con una visión holística de la sociedad, y por lo mismo tenemos asamblea de mujeres, estamos viendo el abastecimiento comunitario de la alimentación, la sustentabilidad, y en eso nos estamos como jugando la vida, la verdad. Sí. Muchas gracias por los comentarios, Karina y Caro. Y ahora no sé si Pedro quiere responder a los comentarios que le han realizado para abrir la conversación. Bueno, gracias por los comentarios. Digamos, hay muchas cosas que, digamos, que no son, sobre las que yo no puedo hablar, ¿verdad?, conociendo, sino que son ustedes las que han agregado. Creo que el trabajo, lo que yo hice fue como encontrar puntos de apertura a partir de, ¿no? Y salieron muchos. Digamos, bueno, claro, hay muchísimas cosas aquí, ¿no? Creo que el tema de la vivienda, qué es la vivienda, reproducción, producción, ¿verdad? El papel de, sí. Es decir, de alguna manera que ha quedado un poco esquematizado. Empezaría por otra cosa que me pareció muy interesante que planteó Nelson, ¿no? Esto de causa o efecto, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con, es decir, si lo miramos no como relaciones entre esos, sino como parte, con una mirada estructural tal vez, son causa y efecto ambas, ¿no? Y depende de los procesos históricos. Y yo creo, para mí, el haber introducido el concepto, digamos, de insolvencia, me permitió introducir una mirada sobre la urbanización popular, digamos, que fuese estructural, digamos, y que, por lo tanto, no tuviésemos que hablar de informalidad, de marginalidad, digamos, que complican la situación, digamos, ¿no? Y más aún, desde las teorías de la marginalidad, ¿verdad?, hay una cierta atribución de ese malestar, digamos, con valores de las personas, digamos, ¿no es cierto? O sea, bueno, no hace falta decir que algunos digan que son vagos, pero hay algo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces creo que esto nos permitía encontrar el nexo estructural, ¿cierto?, de esa situación. Sin duda, eso no explica todo, ¿verdad? Porque con ese nexo estructural se pueden reaccionar de diversas maneras, ¿cierto? Y así lo vemos históricamente. Pero ahí está, comienza eso. Y la otra cosa es que ese nexo, digamos, es que o sea, la insolvencia es estructural en las relaciones capitalistas. ¿Por qué? Por algo que no hemos dicho, pero que agregó Caro, por la explotación, ¿verdad? Es decir, por la, digamos, dicho elegantemente, la distribución desigual del excedente, ¿verdad? O sea, por la apropiación del excedente por bla bla y no su distribución, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, y eso, claro, es estructural, ¿no? Y no solo tiene que ver con eso, sino que es estructural en términos de producción, distribución y consumo, ¿verdad? Porque la otra cara
de los ingresos son los gastos, ¿verdad? O sea, los precios. Y los precios, sin duda, son condición también de la explotación, ¿verdad? O sea, si no cobramos buenos precios, no podemos realizar la plusvalía que estamos obteniendo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo creo que eso nos coloca en ese... pero el peligro de operar solamente con lo estructural es que no vemos las cosas concretas, digamos, no vemos las diferencias, no vemos los procesos, nos resulta muy difícil ver trayectorias distintas en los mismos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa, digamos, qué significa la insolvencia con respecto a la precariedad? Porque en un momento yo decía que, digamos, la precariedad es resultado de la insolvencia, pero la insolvencia es resultado de la precariedad, ¿verdad? Es decir, y buena parte de los ejemplos fueron eso. O sea, la precariedad institucional hace que, digamos, un sin papeles, ¿cierto?, sea desconfiado y le suban el precio, y por lo tanto se vuelve insolvente. Entonces, yo creo que, yo no diría hay una relación de causalidad. Habría que ver procesos históricos concretos, ¿no es cierto? Y bueno, y ese es el punto. O sea, esto que yo presento de ninguna manera pretende hablar de procesos históricos concretos, ¿no? Solo una pequeña apertura desde una cosa estructural hacia lo concreto. Y que, bueno, en algunas de esas líneas se puede avanzar. Yo he avanzado en algunas, digamos, ¿no?, vinculadas con la urbanización popular, en algunas cosas, digamos, ¿no es cierto? Pero justamente lo que me permitió este trabajo es ver, es decir, la red de insolvencias, precariedades, diríamos, ¿no?, que se abre. Y que, bueno, cada una tiene, además cada una corresponde a un ámbito de la sociedad diferente. O sea, no podemos hacer analogía entre la precariedad institucional y la precariedad de género, aunque ambas puedan, bla, bla, ¿no es cierto?, tener un resultado similar, pero para nada son cosas que podamos convertir en análogas, digamos, o que lo que pensemos sobre una valga para la otra, etc. Entonces, bueno, es eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, por ejemplo, a partir de lo que decía Caro, de la explotación, yo diría que, es decir, en general la fuerza de trabajo está explotada, ¿verdad? Y eso es indiscutible, ¿no es cierto? No, yo gano un buen sueldo, no importa. O sea, pero en ese sentido, dado lo que vemos, metiendo un poco lo concreto, diríamos que la fuerza de trabajo femenina entonces está sobreexplotada. Si la comparamos con, ¿no es cierto? O sea, porque, digamos, se le paga menos por hora de trabajo, por decir alguna, que podría ser el indicador aquí, ¿no? Bueno, yo no había pensado eso, pero es una manera de ir concretando esto, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ¿y por qué esa sobreexplotación? Y esa sobreexplotación por, digamos, un prejuicio, por ponerlo fácilmente así, ¿verdad? No hay una razón económica, no, ¿cierto? Hay una precarización de un sector específico de la sociedad, ¿cierto? Y como lo precarizamos, digamos, somos coherentes en esa precariedad pagándole menos, ¿no? Una cosa así, ¿cierto? Entonces, claro, la cosa pasa a otro campo. O sea, de lo que se trata entonces, es decir, además de esa, ¿no?, se trata del lugar del género, digamos, ¿no? Y, bueno, y después volveremos, en todo caso, a la explotación, ¿no? Bueno, no sé, eso es un poco como yo veo esto. ¿No? Y fíjense, otra cosa que tal vez no quedó muy clara. Yo, en el ejemplo que ponía, ¿verdad?, decía, esta gente no percibe a la vivienda como derecho, sí a la salud y a la educación. Y eso tiene mucho que ver con el caso de Argentina, en donde en el momento de bienestar, de supuestamente estado de bienestar, digamos, fue básicamente salud y educación lo fuerte, o sea, los servicios universales. La vivienda nunca se desmercantilizó, ¿verdad? Ni siquiera digamos, del 46 al 55. ¿Verdad? Lo que hubo fue ventajas hipotecarias, en fin, un conjunto de cosas. Pero la vivienda siguió siendo cuestión de mercado. Entonces, de alguna manera, en el imaginario popular, parece que eso ha quedado, digamos, ¿verdad? Es decir, la vivienda se adquiere pagando. Y esta gente lo dice, digamos, desde la imposibilidad de pagarla, ¿verdad? O sea, o de la imposibilidad de pagar
puede que pueda pagar el techo, un techo precario, qué sé yo, pero no vivienda, ¿no es cierto? Porque vivienda tiene agua, luz, etc. ¿Verdad? Bueno, entonces, yo creo que es un poco también, me hacía pensar ahora en estas otras cosas que estamos, o sea, las trayectorias concretas, ¿no? Las situaciones concretas, el nivel de conciencia social, etc. Todo eso tiene que ver con esto, ¿verdad? Bueno, en fin. Yo, digamos, agradezco mucho que me hayan traído aquí, porque, bueno, confirma esas hipótesis de que esto que yo digo tiene que ver con estas cosas, ¿no? Y además sería interesante que, bueno, que hubiera quien pensara las distintas precariedades, digamos así, quien pensara las distintas precariedades y su vínculo con la insolvencia, y viceversa, ¿no es cierto? Bien. Creo que por ahora nada más. No sé si alguna de las comentador quiere hacer algún alcance o podemos comenzar. Han llegado algunos comentarios y preguntas. No sé, Karina, Caro, ¿quieren comentar algo? O Janina. Sí, como profundizar un poco en este concepto de sobreexplotación, que para el caso de Chile son 40,6 horas más de trabajo doméstico y de cuidado realizado por las mujeres en la encuesta nacional de uso del tiempo que se realizó el año 2015 y la cual además se anunció que se dejará de hacer, es decir, el Estado también se retira de la medición de este trabajo no remunerado. Entonces, esa sobreexplotación, ese plusvalor, digámoslo así, de trabajo no remunerado es cuantificable, digamos. Esa sobreexplotación tiene un precio, si quisiéramos ponerlo así incluso, pero además tiene otra cosa que no es un precio y que es la dimensión que las compañeras agradezco mucho que trajeran a esta discusión, que son las dimensiones emocionales de las cargas de cuidado. Y esas dimensiones no se pueden cuantificar, pero son indispensables para la vida. Y en ese sentido, el rol que juegan los activismos por el derecho a la ciudad, que juegan las pobladoras y pobladores, tiene también un impacto emocional de reconstitución del tejido social, y que es lo que estamos hoy día llamadas todas y todos a salir con mucha más fuerza en este nuevo ciclo político, y que es volver a los territorios, pensar en esta política territorial, y en una política que se ancle en otra mirada sobre el suelo y en lo que tenemos que salir a hacer para la constituyente, que es reformar esta mirada sobre también la producción de vivienda. Solo quería agregar eso. Para hacer como un hilo... ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Janina? Por supuesto, Pedro. No, me pareció muy importante lo que agregas. Yo no tengo los números, pero una cosa que vi para otra de estas ponencias por Zoom, es decir, en el caso de Argentina hubo un cálculo de las actividades de cuidado y reproducción y su relación con el Producto Bruto, ¿verdad? Y no me acuerdo, pero no era menor a la proporción de la industria en el Producto Bruto, ¿no? No es así. Habría que verlo, pero bueno, o sea, es decir, ya no como solo no remunerado, sino la creación de valor, ¿verdad? La creación de valor económico, ¿no es cierto? Calculado de alguna manera, bueno, era sumamente importante. Bien. Gracias, Paula. Hacer un enlace con lo que introdujo Janina. Llegaron varios comentarios acerca justamente de la precariedad emocional, y esto que decía Caro, que de la relación de insolvencia, prejuicios, precarización económica y violencias concretas que se manifiesta, esta manifestación también, digamos, en el ámbito de las emociones de las personas. Entonces, si pudieran, la solicitud, si pudieran profundizar los que quisieran, las que quisieran, sobre este aspecto y de su relación con la solvencia e insolvencia. Sí, tal vez parto yo. Precisamente es eso, como el cruce entre la violencia, la precarización que se ha hablado, la explotación, cómo tiene un impacto en el cuerpo y también en las emociones, pues, entendiendo de que
finalmente es como una dimensión que siempre queda como en un segundo plano, como en un segundo o tercer plano cuando uno está pensando sobre todo también como también en estrategias de lucha o también desde las organizaciones como de plano como invisible, las emociones es algo de menor valor, posicionarlas y ponerlas en un lugar y decir es importante, no vamos a construir comunidad organizada si no estamos bien en el sentido de poder abordar la violencia, el estrés, por ejemplo, que implica vivir en condiciones precarizadas, la angustia, todos estos temas que están súper presentes y siempre son como ocultos, la salud mental, por ejemplo, abordada de manera integral también, como ejemplo, yo les mencionaba que estamos iniciando una red de terapeutas, pensando precisamente en esto, hay una gran necesidad surge desde las vecinas la necesidad de contención, de apoyo, de poder manejar ciertas temáticas que desbordan la oportunidad de poder solamente hablar en una asamblea, necesita como una profundidad mayor. Pensamos, por ejemplo, en un inicio, pensábamos solamente como en un esquema de que psicólogas nos pudiesen apoyar, después nos abrimos a la posibilidad de que un montón de terapias alternativas, holísticas con psicólogos y también terapias complementarias, todo esto son pequeños aportes que ayudan a que estemos mejor, y en tanto estemos mejor, la lucha por la vivienda también va a ser mejor en el fondo, como no sacaríamos nada de pensar en comunidades como que tenemos la vivienda, pero en términos como emocionales, no, los lazos, la violencia sigue estando presente. No sé si se entiende y la Caro tal vez complementa más. ¿Estáis silenciada, Caro? Ya. Sí, complementar y profundizar en que no podemos construir un nuevo mundo, digamos, o cuando nosotros pensamos en construir comunidad sin quedarnos en los vicios del pasado, como las costumbres masculinizadas, la heteronorma, y un montón de cosas que nos impuso el capitalismo, que nos ha impuesto el mercado. Estas relaciones de poder también, las relaciones mercantilizadas, como decían los compañeros antes. No podemos transformar sin destruir algo. O sea, los estallidos sociales y las emancipaciones de los pueblos lo vienen por lo menos acá en Chile se está justificando desde el 18 de octubre. Entonces, somos súper conscientes de que esa construcción también tiene que ser con amor, también tiene que ser desde la ternura, desde posicionarnos en nuestras ancestralidades, volver también a comprender cómo nuestras ancestras se manejaban con las relaciones sociales, o cómo en las comunidades, por ejemplo, sacar ejemplos de las comunidades indígenas que también tienen su forma de resolución de conflictos, también nos entregan el saber de la medicina de las plantas, la herbolaria. Nosotros también estamos pensando en que nuestras comunidades tienen que tener huertos comunitarios, hacernos cargo de nuestra alimentación, porque si estamos sanos por dentro podemos estar sanos hacia afuera y proyectar una mejor convivencia, una mejor forma de vivir. En realidad esta pandemia nos hizo entender que la crisis era la vida, o sea que la vida está en crisis, y todo el mundo, hasta los gobiernos, pusieron la vida por sobre todo, y la verdad es que no lo vemos así. Sentimos que no están poniendo la vida por sobre todo. Y nosotros queremos darle la vuelta a eso, siempre. O sea, entendemos que si hay relaciones jerarquizadas dentro de nuestras familias, dentro de nuestras organizaciones, o dentro de donde elegimos estar, tenemos que también dar un paso atrás y comprender que estas relaciones se pueden cambiar hacia un mejor futuro, hacia una mirada más comunitaria de lo que queremos como vida. También dentro de, como decía la compa, la Cari,
nos vimos súper superadas en este contexto de pandemia, porque nuestras vecinas son mujeres y son las que realmente sostienen las casas. Y, o sea, sostienen el hogar, digamos, el que arriendan, no el propio. Entonces, más aún teniendo a los hijos dentro de la casa que no estuvieron en el colegio, más aún con los maridos en las casas, y además tenemos situaciones de cuidadoras, o sea, mujeres que siempre han sido cuidadoras, pero además tuvieron que cuidar COVID, que es una realidad muy, muy como que nos pasó en todos estos meses. Entonces, gracias a ese tipo de cosas, paramos la red de terapeutas, porque nos dábamos cuenta de que podíamos ayudar con una caja de mercadería, como lo hace un estado de bienestar o un estado subsidiario. O sea, lo hicimos, lo hacemos como organización, tratamos de impulsar o apañar económicamente a nuestras familias con distintos tipos de cosas materiales. Pero nos dimos cuenta de eso, como les decía, que lo material a la larga a veces solo sustituye algo muy, muy inmediato. Y hay heridas que quedan más dentro del ser humano. Y hay personas que arrastran heridas desde las niñez, de todo su trayecto. Entonces también hacernos cargo de ese tipo de cosas fue súper interesante, nos tiene súper contentas también, porque estamos realmente construyendo un piso para que después en nuestras comunidades valga más ese tipo de relación, no la relación dirigente-dirigido, porque nosotros somos bastante horizontales dentro de nuestro quehacer político, y que las compañeras se sientan en un espacio más amigable comunitariamente, más social, es súper importante. Entonces, por eso tenemos esta red nueva de terapeutas que a todas las que estén viendo les mando muchas gracias, a todas las compañeras que quisieron, son todas mujeres, que quisieron estar de forma gratuita. Nosotros como Asamblea de Mujeres costeamos los insumos, pero las compañeras psicólogas, terapeutas, están acá de forma súper gratuita, haciéndolo con todo el cariño del mundo. Y eso es, pues estas no son relaciones que tengan que ver con la mercantilización. Ese es un ejemplo súper claro de que nosotras no estamos cobrando, no tenemos que tener dinero para esto, solo tuvimos que tener voluntad. Tenemos otra pregunta sobre las cooperativas de vivienda y digamos y cómo se insertan en este continuo, en esta mercantilización, en este continuo de mercantilización y de precariedad, y cuál puede ser, digamos, como una proyección de hábitat continuo en que si es posible en este modo de producción que la persona se ubique por sobre el capital. No sé si quiere Nelson responder o... Bueno, me hago parte de la pregunta sobre el cooperativismo. Me parece que el ejercicio de acceder a la vivienda a través de modelos cooperativos, que por supuesto son muy diversos, no es un camino cooperativo, sino son muchas formas, ¿no? y expresiones del cooperativismo en vivienda y también de otros tipos de cooperativismo, me parece fundamental para cuestionar justamente este modelo de la producción habitacional dominante o hegemónica, básicamente porque pone las fuerzas colectivas detrás de este proceso de producción habitacional, es decir, los actores son protagonistas, actores y actrices son protagonistas de este proceso, y uno de los elementos fundamentales de esto se vincula también a lo que decía Janina, que es el cuestionamiento a la dimensión de la propiedad. Las cooperativas nos permiten pensar la propiedad más allá de la propiedad individual, que es podemos decir que es la panacea o el eje central del modelo, sino que la propiedad colectiva y distintas formas de propiedad colectiva o distintas formas de tenencia, tanto de la tierra como del proyecto habitacional, ciertamente nos permiten diversificar la posibilidad de acceder y ser constructores de nuestro propio hábitat. Entonces,
Me parece fundamental la dimensión del cooperativismo en vivienda. Me parece importante destacar que en Chile hay toda una discusión también de rememorar los procesos cooperativos. Estamos bien atrás, ciertamente, de países hermanos como Brasil, Argentina, Venezuela, sobre esta discusión cooperativa, y me parece que los movimientos sociales, movimientos populares son los que, de cierta manera, tendrán que decidir si es que esta vía cooperativista es idónea o no para sus intereses y para sus proyectos colectivos, pero ciertamente el cooperativismo nos permite cuestionar el fondo articulador de este modelo dominante de producción habitacional. Para la gente que le interese, en el caso de Chile, nosotros la semana pasada lanzamos una propuesta de política o un mejoramiento de la política que hay de cooperativismo en vivienda, y ahí también hay reflexiones muy, muy interesantes vinculadas no solo al acceso de la vivienda, sino al proceso colectivo detrás, a la propiedad, al financiamiento, y hay distintas dimensiones que pueden ser muy, muy interesantes de poder discutir. Y lo último, y básicamente el cooperativismo en vivienda también está dirigido, ¿no? Básicamente por mujeres también, ¿no? Eso es fundamental también verlo desde ahí. A ver si tenemos. No sé si Pedro quiere hacer algún comentario al respecto también, ampliando lo que dijo. Sí, una cosa, viendo algunos de los comentarios del chat, que alguien pone con toda razón que el tema de los precios es más complejo, y sin duda, el tema de los precios es mucho más complejo, tendríamos que haber hablado del valor, ¿no? Bueno, es decir, pero creo que no tiene sentido hacerlo en este nivel de la conversación, pero sin duda no quiero que piense que es el asunto de cuál es la dinámica de los precios, cómo se generan, bla, bla, es una cosa tan simple como que yo la he simplificado. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, una pregunta, algo que, si no me equivoco, planteó Janine en un principio, ¿no? El papel del Estado, ¿no? ¿Qué esperamos? Es decir, entonces, no me acuerdo si lo planteaste así, ¿no? Pero me quedó eso. ¿Qué esperamos del Estado? ¿Por qué habríamos que esperar algo del Estado? ¿No? Es decir, creo que es esa la... Así como tenemos que plantearnos, vamos a esperar mucho, ¿verdad? Como esperar, no es esperar a los Reyes Magos, ¿no es cierto? Que cuando éramos niños poníamos zapatitos y al otro día aparecía, ¿verdad? Porque, bueno, no esperábamos a nadie, había un sistema que lo hacía, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Podemos esperar algo de alguien con el que tenemos un vínculo que legitima la esperanza, ¿no? El esperar. Pero no con el Estado, ¿no? Es decir, el Estado es el resultado de un conjunto de fuerzas sociales, políticas, ¿no? En fin, lo saben ustedes mejor que yo, por lo que ha estado pasando en los últimos meses en Chile, digamos, ¿no? Como en pocos meses, es más, en pocos meses lo que podemos esperar del Estado es otra cosa ahora, ¿no? Es más, que se abra, que permita rediscutir la Constitución. Eso hace un año no era esperable, ¿cierto? No sé, hablo muy desde fuera, pero un poco eso, digamos, ¿no? Es decir, no nos quedemos en la mirada estructural, un poco, ¿no? Sino, es decir, y más, ustedes están trabajando, bueno, buena parte de ustedes están hablando ahí en donde se producen las cosas que van a generar las modificaciones, ¿no es cierto? Es decir, bueno, otra cosa que quería decir, yo como investigador suelo intentar hablar, hacer proposiciones analíticas y no normativas, ¿verdad? Pretendo, en el mejor de los casos, poder acercarme a cómo son las cosas,
Y no tengo autoridad para decir cómo deben ser, ¿verdad? Porque eso, sí, supone conocer cómo son, pero muchas otras cosas, ¿verdad? Y por lo tanto sería ridículo con la experiencia de Argentina decir qué se debe hacer en Chile, ¿verdad? Para cualquiera, y también para un investigador. Entonces, creo que un poco mi presentación ha sido esa, digamos, ¿no? Reducirla a lo analítico. Desde ahí se pueden hacer proposiciones. Y es más, sería otro momento en donde habláramos sobre propuestas, ¿no? Bueno. Aquí hay un comentario que dice: las mujeres como no propietarias ni siquiera de la precarización, gravitamos en el derecho de uso y el control de elementos dentro de él, que reproducimos en un ámbito sedentario con todas las aristas, cargando por cotidiano legislación dependientes de una narrativa. Entonces estaría, no sé si Janina o las compañeras quieren comentar esto de que las mujeres ni siquiera son propietarias de la precarización. Claro, las mujeres no somos en este momento dueñas de nuestras decisiones, ¿verdad? Sin derechos sexuales y reproductivos. Saludar a las compañeras del otro lado de la cordillera también, que están muy expectantes, ¿verdad?, de que sea ley ya el aborto seguro, libre, gratuito y legal. No somos dueñas de casi nada, la verdad. Y en ese sentido también es interesante pensar cómo el feminismo ha venido a traer agua fresca a toda América Latina, ha refrescado una política insurrecta de izquierda que venía bastante alicaída, con mucha incapacidad a la izquierda latinoamericana de vincularse de manera más estrecha a lo que está ocurriendo, y en ese sentido el feminismo ha sido pionero en relevar esta mirada sobre la precarización de la vida, y en ese sentido yo creo que es algo que debemos siempre valorar y traer nuevamente a la discusión política. Y sobre lo que señalaba Pedro del Estado, claro, por una parte podemos decir qué podemos esperar del Estado, pero a mí me interesa también relevar aquella dimensión en la que el Estado se hace alianza más fuerte con la patronal. Estoy pensando en Chile, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción, que hoy día tras la crisis se instala como la garante de la nueva reactivación económica, ¿verdad? O sea, es decir, nuevamente vamos a estar entregados a la construcción de una ciudad profundamente neoliberal y patriarcal, basada, ¿verdad?, en esta idea de que la construcción como rubro es aquello que reactiva la economía. Entonces también pensar en este Estado, pero no solamente por el Estado en sí, sino que la acción del Estado permite a los privados. Y en ese sentido, Chile, ¿verdad?, tenemos un control absoluto donde esta gremial, que es la Cámara Chilena de la Construcción, se le pregunta todo lo que se va a decidir en materia de política urbana. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de instalar dentro de la población en Chile una mirada de disputa del sentido común de qué significa entonces una ciudad que no esté mercantilizada, donde no solamente decida esta gremial, sino que sean las propias comunidades las que decidan. Entonces pensar en una mirada dialéctica del ejercicio del poder hoy día sobre la política urbana es fundamental para avanzar en reconocer quiénes son nuestros enemigos, que además por otro lado una gremial que compiten en el mercado, pero son bastante amigos para hacer lobby político, ¿verdad? Y instalar su mirada sobre el desarrollo urbano. Entonces, pensar en esta mirada del Estado para identificar con claridad quiénes son los que hoy día no nos permiten esta vida digna dentro de las ciudades. Y tienen nombre y apellido, son capitales rastreables, son capitales que están conectados además con otras formas de precarización de la vida, como es el sistema de AFP, como es el sistema de salud y de educación. Estos capitales rastreables, ¿verdad?, son definidos y son personas y nombres específicos. Entonces, también creo que es importante avanzar en esas definiciones. Solo agregaría eso. Gracias. Estaba pensando en lo que había dicho en este punto, lo que comentó Nelson, si este modelo de producción es el que produce digamos, el que produce la insolvencia, digamos, y también produce, digamos, hace visible estas dimensiones de la insolvencia que desarrollaba Nelson, que era la clase, raza, género, y que son como las organizativas digamos, de este proceso. No sé si podrías como
a lo mejor profundizar algo a partir de lo que dijo Yanina o ampliar en otro sentido, Pedro y las compañeras. ¿Me das la palabra a mí? Pregunta, sí, Pedro, Nelson, compañeras. No, que bueno, un poco para reforzar la idea, que generalmente cuando uno hace análisis, ¿no?, de las consecuencias de la estructura económica, productiva, ocupacional, siempre la dimensión de clase está muy presente, ¿no? Y la de género y la de raza mucho menos. Y un poco la reflexión que yo hacía era cómo podemos entender estas tres dimensiones, sobre todo la de género y la de raza, como dimensiones organizadoras del modelo de desigualdad y no como un modelo, no solo entenderla como la consecuencia nomás, que un poco también lo que hacía alusión Pedro, una reflexión, digamos, ¿no? Porque eso nos cambiaría un poco el eje y cómo está estructurado el modelo de la insolvencia, el modelo habitacional también, ¿no? Ya no solo sería que el modelo hay que perfeccionarlo para que las desigualdades de cierta forma disminuyan, sino por el contrario, que esas dimensiones serían estructurantes del modelo y serían la base para al mismo tiempo se puedan reproducir sobre sí mismos. Entonces, es girar un poco la reflexión respecto de que si estas dimensiones son estructurales para la reproducción del mismo y no solamente una dimensión o una consecuencia. Hay otro comentario sobre las cooperativas que dice que por eso deben existir cooperativas, que sus servicios sean la construcción en diferentes escalas, muchas constructoras populares, el 25% mínimo se llevan las constructoras en utilidad, esto debería quedar en la inversión. ¿Puedo decir algo, Paula? Por supuesto. ¿Me permite usted? Bien. Sí. Un poco también a propósito de lo que decía Nelson, ¿no? Digamos, si nosotros pensamos, perdón que me voy un poco, es decir, históricamente, digamos, el impacto del establecimiento de las relaciones capitalistas fue la precarización de un grupo de personas que no estaban precarizadas antes, ¿verdad? Es decir, o sea, si nosotros leemos a una novela de Dickens, ¿no? O sea, vemos cómo se vivía en las ciudades industriales, ¿cierto? En una precariedad absoluta, digamos, ¿no? O sea, sin satisfacción de necesidades, con riesgo, etc. ¿no? Esa misma población, digamos, unos años antes, también estaba explotada, qué sé yo, pero no había una idea de precariedad, ¿no? Es decir, que entre otras cosas, la precariedad supone una relación, ¿verdad? Y por lo tanto, depende de un momento y un tiempo determinado, ¿verdad? Es decir, hoy, digamos, una vivienda sin internet es probablemente una vivienda precaria, ¿verdad? Porque no se puede atender la escolaridad de los niños, mil cosas, ¿no es cierto? O sea, así como una vivienda sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso me parece interesante, ¿no? Cómo las relaciones del capitalismo derraman precariedad, ¿no? Y creo que, o sea, la insolvencia es una de las causas, pocas, ¿no? De esa precariedad. ¿Por qué? Porque, es decir, ese derrame de precariedad se debe fundamentalmente a la mercantilización de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Es decir, a la mercantilización de la fuerza de trabajo y de su reproducción, ¿no es cierto? Por lo tanto, hace falta tener dinero. Y si no tenemos dinero, pues quedamos fuera, digamos, y no podemos reproducirnos, y tendremos además que hacer acciones cada vez más, o cada vez menos adecuadas con el modelo formal, digamos, ¿cierto? Tendremos que robar, etc. ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que la situación de la vivienda es muy peculiar. Diríamos que pudiéramos estar un día sin comer, digamos así, pero no podemos estar un día sin vivienda, ¿verdad? Podemos estar, qué sé yo, con un zapato roto, pero no con un techo roto cuando llueve, digamos, ¿no? Entonces, el nivel de necesariedad para la reproducción de la vivienda, dejemos de lado todo lo que es social, psicológico, ¿no? A partir de esto, ¿cierto?
ya hace de la vivienda un objeto específico, digamos, ¿no?, en la reproducción social, ¿no? Por lo tanto, creo que es decir, buena parte de lo que se ha dicho gira en torno a la vivienda, ¿no? Es decir, y a lo que se hace en la vivienda, y a cómo se compensa los problemas de vivienda, ¿verdad? Y si pensamos eso, o sea, el papel de la mujer en la vivienda por clases sociales o por estratos, digamos, habitacionales y demás, bueno, es muy diferente, ¿no es cierto? Es decir, desde tener o no tener lavadora, máquina de lavar, etcétera, mil cosas, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo de reproducción y de cuidado también es muy diferente, ¿no? Y el núcleo de eso es la vivienda. O sea, es eso que permite muchas otras cosas, etcétera. Y obviamente la clase, la educación, ¿cierto? Entonces, no sé, yo sacaba esta conclusión un poco de lo que decía, esto, ¿no? Es decir, el tema de la precariedad es un efecto como inmediato, fue un efecto inmediato de las relaciones económicas capitalistas. ¿Y eso qué pasó? ¿Por qué no estalló, digamos así? Porque hubo intervención del Estado, ¿no? Es decir, en algún momento se consolidó como estado de bienestar, ¿no?, y de acuerdo de clases, y después eso se diluyó, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué esperamos del Estado? Es decir, ¿cómo se dieron esas transformaciones del Estado? ¿No? O sea, cuando comenzó la política, digamos, habitacional, por decir así, bueno, comenzó por los problemas de salud que generaban esos lugares precarios y que los problemas de salud afectaban a todos, etcétera, ¿verdad? O sea, después eso se avanzó porque no había condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y entonces eso generaba contradicciones. En fin, es muy complejo, ¿verdad? O sea, las cosas que nos benefician del Estado no necesariamente fueron hechas para beneficiar, ¿no? Es decir, sino para mantener un equilibrio, etc., ¿no? Bueno, y en eso nos movemos, ¿no? Es decir, entonces, y yo creo que lo otro es esto que siguió apareciendo. Hemos avanzado poco en formas alternativas de propiedad, en formas alternativas de producción, ¿verdad?, que superen los moldes de eso, ¿no? Es decir, tenemos las cooperativas, bueno, pero, y como dijo alguien, no me acuerdo de quién, o sea, las formas de producir la casa y la ciudad son muy importantes para las formas de la producción de la sociedad, digamos, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho eso, y el papel, es decir, de estas otras causas o efectos, ¿no? Género, clase, etcétera, ¿verdad? Sí, habría que ver cómo juegan en las distintas alternativas, digamos. Bueno, estoy hablando mucho. Bueno, estamos a 6 minutos del término de la hora que habíamos prefijado, así que no sé si quieren hacer como una ronda de pequeños comentarios. ¿Puedo decir algo? Tiene que ser muy cortito porque no estaba presupuestado que se hicieran las preguntas iban a ser por escrito, así que si lo haces como breve estaría súper, te agradecería. No, yo en realidad era un comentario, quería complementarlo. Cuando dije el tema de los precios, el tema de los precios lo que se hace complejo es la pobreza, eso es lo que lo hace complejo. Por lo que yo quiero destacar, digamos. Yo vivo en la región de Valparaíso y cuando llegué acá no podía creer. Yo compraba en la Feria de las Pulgas, en la calle, hay gente muy pobre, ¿no? Pero también contrataba maestros a mi casa, de distintos tipos, ¿sabes? De gafi, de carpintero, todas las cosas que se encontraban en la casa. Y yo encontraba que cobraban demasiado barato. Me empecé a preguntar, y a una persona que en una peluquería le pregunté, le dije, bueno, pero no puede ser, le dije yo, o sea, no, me dijo, si estos son, que yo desde el 2018, desde el 2000 no sé cuánto, que no lo podía, y me dijo, no lo puedo subir porque aunque lo suba a 100 pesos la gente reclama, aunque tengan plata. Y pueden tener mucha plata, pero en definitiva que es caro, que allí, que allá, que yo. Entonces cotizan y no pagan. Entonces esa es otra explotación. Ahora, eso no son precios a los que a lo mejor se refería el panelista, ¿no? El panelista seguramente se refería a los precios que se suben de las inmobiliarias bajo ciertas condiciones, que son precios además formales que están en el mercado, qué sé yo.
es como de un nivel distinto. Entonces, lo que nunca se ve son estos otros precios. Que si va a una feria, o no sé, de repente hay gente, que si contrata un trabajo en su casa, que le cobre muy poco, bueno, hay que pensar un poco, o sea, eso es lo que se entiende como mano de obra barata. Y los chinos son expertos en ese tema. ¿Para qué decir? Entiendo que tienen esclavitud los chinos, que tienen esclavos, mujeres y niños esclavos, y por eso es que tienen todas las cosas tan baratas. Bueno, un poco eso es lo que yo quería resaltar, en el sentido como una causa de la precarización está en que el trabajo informal de comerciante o simplemente ellos no son ni siquiera pymes, no se puede hablar de que un café sea pyme, o sea, es difícil que sea pyme. Personas así que tienen su trabajo, que viven su trabajo, y que los precios son obligatoriamente bajos por un problema de que la gente, o sea, hay como una explotación social, no sé cómo llamarle, o sea, de clase, qué sé yo. Muchas gracias, María Teresa. Entonces, como nos quedan ahora no sé si Janina, vamos en el orden, Janina, Nelson, Caro, Karina, Sí. y luego Pedro, o sea, pienso como, no sé, 2, 3 minutos como para ir cerrando el día de hoy, la sesión 1. Sí, solamente agradecer esta instancia, invitar a cada uno a que sigamos desarrollando procesos de autoformación, de potenciar nuestros saberes, de potenciar el trabajo político de las organizaciones. Ahora que viene el verano, tenemos que volver a la calle, recuperar la calle y decir con fuerza no más toque de queda en Chile, y enviarle un gran saludo a mis compañeras de la Red de Mujeres por la Ciudad, también que están en este mismo momento desarrollando la Escuela Ciudad y Mujer, que les invito a revisar las presentaciones anteriores en YouTube. Están todas nuestras clases ahí de esa instancia tan bonita de formación, que es lo que estamos generando como apuesta, que es la educación feminista popular. Muchas gracias. Nelson. Bueno, por supuesto agradecer a todos los que nos acompañan, a las personas, mujeres, organizaciones que están todavía acá, y nada, me parece que desde el mundo que yo represento, que es la investigación y la academia, estamos muy al debe respecto de esta triada que nos convoca el día de hoy como hábitat, género e interseccionalidad. Me parece que es fundamental ahondar, profundizar y proponer nuevas conceptualizaciones para entender las desigualdades en nuestras ciudades. Así que por ahí también un mensaje desde también la posición que yo represento acá, y la importancia de poder, bueno, seguir debatiendo sobre estos tres conceptos que me parecen que van a ser protagonistas acá y en el futuro respecto de cómo entendemos las desigualdades en nuestros territorios y en nuestras ciudades. Caro, Karina. Saca el micrófono, abre el micrófono. Ahí sí. Nos queda poquito, pero no puedo irme sin hablar como un poco de la última parte, que era de en realidad qué es lo que esperamos del Estado. Nosotros tenemos una postura súper clara. Hace muchos años nuestra relación con el Estado es solo de exigencia, solo de querer y tratar de posicionar los derechos como beneficios sociales. También no olvidar que esta crisis el Estado chileno la traspasó a los pobladores, a las trabajadoras y a los trabajadores. Nunca se hicieron cargo de la crisis en Chile, por lo menos el Estado ni el bienestar. Solo se ha mercantilizado más el tema de la relación del poder. La estrategia de neoliberalizar el país sigue siendo por debajo, se siguen firmando tratados y acuerdos por debajo. La militarización de nuestros territorios y la criminalización de la protesta y de la organización es algo que va en alza. Por lo tanto, no puedo dejar de no decirlo ni de mencionarlo, porque es una realidad, y ya que estamos en un espacio internacional, también debo decirlo, es mi deber que hacer político. Este Estado solo ha criminalizado a la gente que se organiza.
Bueno, y también estoy súper de acuerdo con la Yanina cuando dijo que este es un nuevo ciclo político. Nosotros también estamos de acuerdo que esta es una apertura a un nuevo ciclo político en donde las organizaciones somos las que tenemos que tener la capacidad de ejercer poder, más poder popular, más protagonismo de las personas, y como decíamos y como dijimos en nuestra intervención, apelar a que las nuevas formas de relaciones son las que vamos a tratar de intencionar. No las que han estado por siglos imperando y hegemonizando dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestra sociedad. Lo último es que para que existan explotados debe existir explotadores, y eso es como algo que nunca se nos puede olvidar. Y eso, pues, llamar también a las formas más alternativas, por las formas comunitarias, la autogestión, las formas cooperativas de ver en la ciudad también, de también ver nuestras relaciones. Y eso, muchas gracias, regalas que luchan. Agradecer también yo, brevemente agradecer, sumarme a las palabras de la Caro, agradecer la oportunidad de visibilizar también nuestra pega, lo que estamos haciendo en el territorio, nos da más fuerza también, así que agradecemos el espacio. Y quien quiera conocer más, que ahí nos puede ubicar por las redes sociales, en Facebook, Movimiento Solidario Vida Digna, en Instagram, ms.vida.digna, y Asamblea de Mujeres La Bandera también en Instagram. Así que ahí, por si nos quieren seguir. Gracias. Gracias. Pedro. Pedro. Sí, bueno, yo también agradezco. Me he quedado con varias dudas y preguntas. Así que, bueno, muchas gracias por lo que dijeron, ¿no? Por los comentarios. Pues, a mí me ha servido y o sea, me ha dejado algunas cosas que me parece que son importantes, son importantes huecos en lo que yo vengo trabajando. Sería bueno, digamos, repetir esto, no sé, dentro de un año, por ejemplo, a ver, es decir, qué hemos hecho cambiar, digamos, ¿no? Aquí y en el Estado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos el comentador, las comentadoras, al expositor. Y bueno, vamos a dar cierre ahora y les voy a contar que este seminario continúa el próximo sábado 28 de noviembre. La expositora va a ser Cristina Cravino, de CONICET, Universidad Nacional de Río Negro. El panel lo hemos titulado La miseria del hábitat urbano. Va a moderar Patricia Retamal, de Ciudad Feminista. Y van a comentar Mónica Bustos, de INVI, Marisol Dalmazo, de Fundación ABP Colombia, Red de Mujer y Hábitat para América Latina, y Lourdes Cáceres, dirigente de Amigos Migrantes, Amigra, y Mujeres en Redes Zona Sur, para que sigamos conversando, como dice Pedro, y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Chao. Gracias. Buen sábado.